Cordial saludo para todos, mi nombre es Dayana Juana Sucampo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Aquí está mi documento. Les voy a explicar sobre la materia de física electrónica con el tutor Carlos Mauricio Salas, la tarea 2 de fundamentos de circuitos semiconductores y señales AC, que son corrientes alternas. Entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué es un periodo señal AC? Dijimos que AC es corriente alterna, ¿no? Entonces, el periodo es el tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplirse un ciclo completo, como se puede ver aquí. Por ejemplo, aquí empieza un ciclo y aquí empieza y aquí termina el ciclo. Entonces, ese es el tiempo que hay entre el inicio y el final del ciclo que ella debe cumplir, ya sea entre un pico y pico, o entre valle y valle, entre valle y valle, o entre nodo y nodo, entre valle y valle o entre nodo y nodo. Se conoce como periodo o periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T. El periodo se representa con la letra T, que significa tiempo, porque es en segundos. El periodo es lo inverso de la frecuencia y matemáticamente se puede representar por medio de esta fórmula. T es igual a 1 sobre frecuencia. Periodo, que es tiempo es igual a 1 sobre frecuencia. Bueno, ¿qué es frecuencia de la señal AC, corriente alterna? Entonces, la frecuencia de la corriente alterna es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de corriente alterna. Entonces, es decir, que la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Esta se mide en Hertz, una unidad internacional de medida donde un hertz es igual a un ciclo por segundo. Por ejemplo, si una corriente alterna tiene una frecuencia de 5 Hz, como se ve aquí, eso indica que su forma de onda se repite 5 veces en un segundo. Cuantos más ciclos ocurren por segundo, mayor será la frecuencia de esta. Entonces, como se logra ver aquí, entonces decimos que este es el periodo, los segundos, que es 3 Hz, 1, decimos que es 1, 2, 3 Hz. Como pueden ver, 1, 2, 3. Bueno, entonces, las frecuencias se utilizan normalmente para describir el funcionamiento del equipo eléctrico. Algunos de sus rasgos más comunes son la frecuencia de línea de alimentación, normalmente es de 50 Hz o 60 Hz. Las unidades de frecuencia variable, que normalmente utilizan una frecuencia portadora de 1 a 20 kHz. La frecuencia de audio es de 15 Hz a 20 kHz, que es el rango de audición humana. Y radiofrecuencia es de 30 a 300 kHz. La baja frecuencia es de 300 kHz a 3 MHz. La frecuencia media es de 3 a 30 MHz. La alta frecuencia es de 30 a 300 MHz. Los circuitos y los equipos a menudo están diseñados para funcionar en una frecuencia fija o variable. Entonces, los equipos diseñados para funcionar a una frecuencia fija funcionan normalmente si se operan en una frecuencia diferente a la especificada. Por ejemplo, un motor de CA, o sea, corriente alterna, diseñado para operar a 60 Hz, funciona más lento si la frecuencia cae por debajo de 60 Hz y más rápido si supera los 60 Hz. Esto depende de los Hz que tenga la corriente. Entonces, otro ejemplo, una reducción del 5% en una frecuencia es lo mismo. Esto llega a producir una reducción del 5% en la velocidad del motor. Lo que baje la frecuencia, a esa misma bajará el motor. Entonces, fase de amplitud. Decimos que la amplitud de un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética es una medida de variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódicamente o cuasi periódicamente en el tiempo.
es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio medio. Como podemos ver aquí, el punto más alejado de una onda es el punto, el punto más alejado de una onda al punto medio, que es este. Por ejemplo, esto es un plano cartesiano, el lado Y y lado X, decimos que el punto medio es el lado X, que es el eje de la X, el punto medio es el eje de la X, entonces podemos dar una explicación que es la altura máxima de Y a el eje X. Esto es la amplitud. Entonces, las ondas de corriente alterna se utilizan los amperios y los voltios para su medición. La amplitud máxima se denomina también como valor pico y se refiere al máximo valor positivo o negativo que alcanza la señal durante un ciclo. El valor pico de una señal de voltaje se mide por voltios y el de una señal de corriente en amperes, amperímetros. Entonces, el calor producido por la corriente alterna. Entonces, a este calor que produce la corriente alterna se le llama como efecto Joule. Es un fenómeno irreversible por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los constantes choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El movimiento de los electrones en un alambre es desordenado. Esto lo que provoca que continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia pues produce hay una pérdida de energía cinética y esto es lo que hace que aumente de temperatura el alambre por el cual están moviendo. Entonces, este nombre se le dio en honor al descubridor, que era un físico británico, el cual se llamaba James Prescott Joule. Entonces por eso se le puso el efecto de Joule. El efecto de Joule. Entonces, vamos a la pregunta asignada, por el tutor, que a mí me tocó el estudiante 5. Entonces, la pregunta dice, defina el concepto de electrón libre y su importancia para la conducción eléctrica. Entonces, cuando se aplica una fuerza electromotriz a un electrón, les voy a explicar con la imagen. Entonces, cuando se aplica una fuerza electromotriz a este electrón, este abandona su átomo, se va moviendo y se denomina como electrón libre. Digamos que el primero se denomina como electrón libre. Ya que está por fuera, está libre, las capas externas fuentes de electrones libres, ya que las órbitas interiores están fuertemente ligadas al núcleo, como pueden ver aquí estas otras. Este electrón adquiere una carga positiva. Esta carga positiva atrae al otro electrón que viene detrás de él, el otro electrón que viene detrás de él, la carga anterior, que se encuentre cercano, el átomo, y ahora este es positivo, atrae otro electrón inmediato que se completa. O sea, digamos que este es el primero, a lo que se crea la fuerza electromotriz, este se sale y al salirse en su carga positiva atrae al electrón que viene detrás y esto es lo que va haciendo que de esta forma el flujo de la corriente es el resultado de muchos millones de tales pérdidas y atracciones mantenidas en acción por la fuerza electromotriz. Espero que hayan entendido. Muchísimas gracias.